Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 12 en adelante. Josué 24, versículo 12 en adelante. Leo de la versión internacional, que es la misma que se está proyectando, por si alguno no la tiene a mano, pueda mirar la proyección. Vamos a estar en la misma versión en esta noche. Quiero hablar acerca de la importancia de tomar una decisión familiar el día de hoy. La importancia de que como familia o familias empecemos a tomar decisiones trascendentales para nuestra propia vida, pero también para la vida de la iglesia y por tanto para la vida de la sociedad en la cual el Señor nos ha puesto. Vivimos en días y vivimos ya en años y tiempos difíciles para lo que es la familia. Hoy como congregación, como cristianos, nos toca vivir en medio de un ambiente en el cual la familia cada vez está más deteriorada. Vivimos en días en los cuales cada vez se dan más situaciones de conflictos entre padres e hijos, hijos y padres, esposos y esposas, esposos e hijos. Y la verdad que la vida familiar se ha tornado difícil y compleja. Por otro lado, no solamente la vida familiar se ha tornado difícil y compleja, sino que se ha venido casi como instituyendo la idea de si no funciona, cámbialo. Si no va más, renuévalo. Como si fuera de comprar un televisor viejo por uno nuevo para la temporada del Mundial. Si no sirve más, cámbialo. No es tan problemático el día de hoy. Y aunque algunos puedan tener el deseo o la intención de cambiarlo, no aquí, porque eso no pasa en la iglesia, espere como pastor que no pase. Es importante sí que como familia tomemos una decisión. Josué, en esta parte de su vida, siendo ya un hombre maduro, un hombre que había caminado con Moisés, que había sido su mano derecha, que había sido aquel a quien Dios le había dado el privilegio de ver su gloria, junto con Moisés en medio de esos 40 años en el desierto. Josué, al igual que el pueblo, pero al igual que Moisés, pudo ver las proezas de Dios, pudo empezar a crecer en esa autoridad espiritual que el Señor le estaba dando, de tal manera que en el momento de la muerte de Moisés, él pasa a ser el que va a proseguir la labor de llevar al pueblo a la tierra prometida. Eso que habían añorado tanto, ahora con Josué se estaba dando. Habían llegado las conquistas y estaban entrando a la tierra prometida. Y es necesario que en ese momento de haber ya estado disfrutando de la bendición de Dios, Josué, siendo un hombre ya viejo, anciano y a punto de morir, en su casi discurso de despedida, esboce unas palabras que hoy son de bendición para nosotros. Leo solamente la parte final para remontarme al versículo al que quiero llegar. En el versículo 15, la parte final dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. O yo y mi casa, como dice Reina Valera 60, serviremos a Jehová. Vuelvo entonces desde esta idea, desde esta decisión marcada de Josué de decir: mi casa y yo vamos a servir al Señor, a empezar a ver algunas razones por las cuales hoy es necesario que también tomemos la misma decisión que este hombre que caminó de la mano de Dios y ya había llegado a su edad anciana pudiera tener esta declaración: mi familia y yo serviremos al Señor. Quiero compartir con ustedes solamente 3 razones de las muchas que creo que hay por las cuales como familias deberíamos no olvidarnos de nuestro servicio a Dios. En primer lugar, debemos servir a Dios como familia porque Dios ha tenido muchos favores por nosotros. El versículo 12, el Señor a través de Josué le recuerda al pueblo algunas cosas que pueden leer desde todo el capítulo 24, pero solamente presto atención a algunas. Dice el versículo 12: ¿no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a 2 reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié males o tábanos.
para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por tanto, ahora ustedes deben entregarse al Señor y servirle fielmente, dice Josué. Hermano, si usted y yo tuviésemos que empezar a recordar hasta el día de hoy las innumerables bondades de Dios, ¿le parece poco que por lo que Él ha hecho nosotros hagamos la devolución simplemente de entregarnos a Él y vivir para servirle? ¿Le parece a usted mucho sacrificio vivir para Dios después de que Él se entregó en plena etapa de su vida en plenitud para morir en una cruz por amor a nosotros y llevar en esa cruz nuestros pecados, enfermedades y todas nuestras faltas? ¿Le parece poco que si no hubiese sido por Él, cómo estaríamos viviendo? ¿Le parece poco pensar en un Dios que nos ha provisto de tantas cosas hasta el día de hoy? De tal manera que podemos vivir confiados en todo lo que ya hemos vivido, pero también en lo que viviremos. Como dice David, ya siendo un hombre anciano, fui joven y ahora ya soy viejo, pero algo tengo claro: no hay justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de conocer al Señor. Creo que eso no es lo más importante el día de hoy, porque pocos días de experiencia le pueden dar esta certeza. En los años que tengo de conocer al Señor he podido ver el cumplimiento de esta promesa de la cual David hace referencia, de decir: no hay justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. El Señor Jesús mismo dijo: estén tranquilos, porque si buscan el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y también el apóstol Pablo nos dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Hermano, yo creo que incluso en las situaciones de mayor necesidad que pudiéramos haber llegado a pasar, y sabe Dios que en algún momento las hemos pasado, que nos hemos tenido que esforzar tal vez el doble para trabajar y conseguir el sustento para nuestro hogar y el sustento para nuestros hijos en algunos casos, Dios siempre estuvo allí para proveernos. Si mal no recuerdo, es la Biblia la que dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que hasta aquí nos viene diciendo: ojo, quiero que mediten que están donde están no por su esfuerzo, no porque pelearon la batalla, no porque tenían mayor habilidad, no porque lo merecen, sino porque yo tenía la promesa establecida de que les iba a traer a este lugar para que lo disfruten. No han sido ustedes los que con espadas y arcos derrotaron a quienes habitaban esta tierra para ahora disfrutarla. Fui yo el que hasta ahora los he traído hasta aquí para que disfruten del fruto de la tierra que ustedes no sembraron, que lo disfruten. Tal vez, y creo que a cada uno nos toca hacer nuestra parte, pero entender la valoración correcta. Hermano, está bien, hay cosas que con esfuerzo hemos conseguido. Tal vez la casa en la cual habitamos nos ha costado años de trabajo. Tal vez el puesto laboral que tenemos nos ha tomado años de estudio. Tal vez la posición económica que podamos ostentar al día de hoy sea resultado de muchas negaciones. Pero en todo eso, Dios siempre estuvo de por medio. Reconocer que Dios estuvo de por medio nos tiene que llevar a tener la certeza de que como familia debemos vivir a Él simplemente por gratitud a todo lo que Él ya nos ha dado. Si en tu pensamiento crees que llegaste a donde llegaste porque te esforzaste y que Dios no estuvo de por medio, qué manera triste de pensar, qué manera egoísta de pensar, porque aún ese esfuerzo, aún esa vitalidad,
fue de parte de Dios. Porque si Dios es el que da la vida y da la salud, si es Él el que cada mañana hace que sus misericordias sean nuevas y el que ha preparado una vida para que la vivamos por medio de Él, entonces eso significa que lo que tienes, aunque sea poco, sea mucho, ha sido parte de la provisión de Dios para tu vida. Debemos como familia servir a Dios recordando su favor por nosotros. El hecho de estar aquí es algo que es una muestra enorme del amor de Dios. Podríamos estar en cualquier otro lado, podríamos seguir sin esperanza, sin Dios, podríamos ser de aquellos que van por la vida diciendo que Dios no existe o que Dios está muerto. Sin embargo, por el amor de Dios por nosotros, Él insistió para tocar nuestro corazón cuando más le dábamos la espalda para que pudiéramos llegar a ser salvos. No me buscaron ustedes a mí, dice el Señor, yo los busqué a ustedes. ¿Sí? Entonces no estás aquí porque un día decidiste buscar de Dios. Él puso en tu corazón el que pudieras buscarle. Entonces, como familia, deberíamos vivir una vida de gratitud y servicio a Dios, primeramente solo por el hecho de recordar y reconocer sus favores. En segundo lugar, creo que nuestra familia debe servir al Señor marcando una clara diferencia aun cuando otros miembros de nuestra familia no lo hagan. A veces, y aquí era donde yo decía, tal vez a alguno le toque estar solo o sin algún miembro de su familia que desearía que esté en este lugar. La verdad es que en el tiempo en el que Josué está dando el discurso, se vivía a través del clan, se vivía a través de esa familia extendida donde abuelos, hijos, nietos y todo el clan extensivo hasta que pudieran vivir, vivían en una misma casa. Ya Dios desde el inicio no ha tenido que irse tan lejos. Ya desde el Génesis, en los primeros capítulos, había establecido de la boca de Adán que el hombre debía dejar padre y madre y unirse a su mujer para ser una sola carne, una nueva familia. Sin embargo, por la vivencia de aquellos días era recomendable vivir en grupos más grandes. A mayor cantidad fueran, era más fácil sobrevivir. Por eso la importancia de tener tantos hijos para el pueblo de Israel. Sin embargo, el plan de Dios siempre fue entender la familia no como un grupo tan amplio. Somos familiares, pero la familia, si es que yo no estoy equivocado en esto, ¿sí? Creo no estarlo, debe reducirse al grupo minoritario donde esposo, esposa e hijos conforman una familia y los demás familiares son parte del grupo, pero no contamos como familia de decir mi familia es padres, mis abuelos, mis tatarabuelos. El clan se reduce a la familia. Si el grupo, la célula es la familia, esposos e hijos en una familia y los demás familiares son parte del grupo familiar, pero no el total o los que deben decidir en ciertas cosas. Luego iré aclarando un poco esto. Decía que aunque otros miembros de la familia no decidan servir al Señor, nosotros debemos tomar la decisión de servirle. Dice el versículo 14 que veníamos leyendo: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Hay una orden, hay un imperativo, que es el imperativo de deshacerse de aquellas cosas que habían sido heredadas de los antepasados, que habían tomado la decisión de no servir a Dios. Josué le está hablando ahora a un grupo de hombres y mujeres y les dice: recuerden que hasta aquí hemos llegado solamente por el favor de Dios. No lo merecíamos, no hemos sido nosotros quienes con nuestra conquista
arcos y espadas llegamos aquí para disfrutar la tierra prometida. Estamos disfrutando esta etapa porque Dios nos trajo hasta aquí. Todavía tenemos más tierras que conquistar. Todavía hay que darle otras porciones a nuestros hermanos que todavía no han recibido la parte de su heredad. Pero si vamos a cruzar ahora el Jordán, si vamos a nosotros seguir adentrándonos a la tierra prometida, es importante que volvamos a consagrarnos a Dios y que ustedes tomen la decisión de servir a Dios y dejar aquellas cosas que sus antepasados les heredaron. En el caso del pueblo, había sido la idolatría, la adoración a otros dioses que no eran Dios. Nosotros, de la misma manera, de alguna u otra forma, hemos recibido de nuestra familia, si es que nuestra familia no servía a Dios, muchas cosas que nos transmitieron y que nos dijeron que esta es la forma de vivir. Familias que no conocían a Dios. Yo vengo de un hogar católico, tradicionalmente católico, practicantes al 75% de la fe. De tal manera que en ciertas cosas había cierto rigor y en otras no tanto. Por ejemplo, ninguno de mis hermanos fue bautizado de niño, porque en ese caso no fue riguroso. Se dijo que cuando creciéramos decidiríamos, y así lo hicimos. A la edad correspondiente cada uno decidimos hacia dónde queríamos inclinar nuestra vida para con Dios. Pero íbamos a la iglesia, íbamos a misa, participábamos de ciertas festividades religiosas y teníamos cierto tipo de imágenes en casa que hacían alusión a la fe que profesaban nuestros padres. Ellos lo consideraban bueno y de buena voluntad intentaban transmitirlo para con nosotros. Aun cuando eso podía ser equivocado, era lo que ellos nos transmitían. Vengo de un país religiosamente católico, un país que adoptó el catolicismo como religión, de tal manera que ir a la escuela significa que uno tiene que estudiar religión católica y tiene que llevar la materia durante toda la etapa de estudios una y otra vez, y lo que menos hemos hecho en los cursos era pensar la escritura, pero sí pensar otras cosas que eran más hacia la tradición. Aquí Josué le dice, aunque sus familiares, aunque sus antepasados adoraron otros dioses, adoraron ídolos aparte del Señor, ustedes empiecen a deshacerse de aquellas cosas y sirvan solamente al Señor. Hagan una separación, es lo que les está diciendo él, de lo que hicieron sus familiares a lo correcto que ustedes deben hacer. ¿Por qué creo que esto es importante el día de hoy? Porque muchas veces nos vamos a encontrar, y es algo que les debe estar pasando, no sé si a todos, pero a algunos en particular, que nos vamos a encontrar con miembros de nuestra familia, sea que sean antes que nosotros o que estén en nuestro grupo familiar, que no quieran profesar la fe que profesamos. ¿Qué hacemos entonces? Es la pregunta. Mantener nuestra firme decisión de seguir sirviendo a Dios. Mi madre tuvo la oportunidad de conocer a Cristo estando pronta a realizarse una operación que le podría haber tomado la vida. En esas circunstancias ella conoce a Jesucristo. En esa circunstancia, nosotros siendo niños conocemos a Jesucristo, pero mi padre no le conoció. Pasaron 6 años desde la decisión de mi madre y nosotros hasta que mi padre llegó a los pies del Señor. Durante ese tiempo intentamos mantener nuestra fe. Dios nos concedió la gracia de que en un momento mi padre pudiera conocer a Jesucristo y desde ese momento hasta el día de la fecha podamos decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Mantener esa vida de oración, esa vida de fe, esperando que uno más pueda llegar al conocimiento de Cristo, fue lo que nos mantuvo firmes. Necesitamos tomar la decisión de dejar aquellas cosas que sabemos que no provienen de Dios y que nos pueden estar haciendo mal. No nos ha llamado Dios a la crítica. A veces somos demasiado
no sé cómo decirlo sin que suene algo torpe, somos demasiado devotos a que los demás vivan lo que nosotros vivimos, y no está mal, pero a veces somos poco sabios en la forma en la que expresamos lo que debemos expresar. Con ir y decirle a un familiar, porque eres un idólatra, no lo vas a ganar para Jesucristo. Habrá otras maneras mucho más sabias y amorosas de hacer que ese alguien pueda venir a Jesucristo. Pero sí debes decir que hay cosas en las que no vas a participar porque consideras que no están bien, porque te das cuenta que no son a lo que Dios te llamó. Son cosas que no vas a hacer, no corresponden, no las consideras correctas. No encuentras en la Biblia aceptación a ciertas cosas. Pero es importante que como familia podamos ir haciendo esa separación. Aunque nuestros familiares decidan no servir a Dios, nosotros debemos mantenernos firmes en nuestro servicio a Dios. Me parece que fue el Señor Jesús que dijo: no se equivoquen, yo no he venido para traer paz entre padres e hijos, nueras y suegras, aunque eso ya siempre fue conflicto, ¿no? Nueras y suegras siempre fue conflicto, o yernos y suegras siempre fue conflicto, pero el Señor dijo: no se equivoquen, no crean que he venido a traer paz para que estén todos bien, he venido a traer disensión y a poner a uno en contra del otro. Y cuando meditábamos esto, pensábamos en qué es lo que suele pasar justamente cuando uno de los miembros empieza a tener un encuentro con Jesucristo. Los demás le dicen: claro, ahora que vas a la iglesia te lavaron la cabeza, ¿no? Ahora ya no pasas tiempo con nosotros, ya no te juntas con nosotros para tomar una cervecita de tanto en tanto, ahora sos un aleluya más, ahora claro, te importa más ir a tocar el instrumento a la iglesia que pasar tiempo con familia. Ahora estás dejando de hacer lo que siempre hicimos como familia para estar más metido en tu religión. ¿Qué te andará diciendo ese pastor? Siempre engañándote, siempre la ligamos los pastores. Siempre la ligamos los pastores, de una de otra forma. Y hermano, es ahí donde usted tiene que mantenerse firme. Porque a través de esa firmeza, quién sabe, como dice Pablo, oh mujer, si a través de tu perseverancia y tu vida agradable al Señor puedas ganar así a tu marido también. Entonces necesitamos permanecer firmes, aunque otros miembros decidan no hacerlo. En tercer lugar, necesitamos mantener a nuestra familia sirviendo a Dios, porque hoy más que nunca, y en esto quiero ser claro, y aquí es donde mayor énfasis voy a hacer en el sermón, necesitamos familias que sean ejemplo. Necesitamos familias que sean ejemplo. ¿Cuántas familias que no son ejemplo conoces? Seguramente muchas. Familias en las que, o familias como la que no quisieras que fuese el matrimonio de tus hijos. Familias como no quisieras que fuera tu familia. Seguramente de esas conoces muchas. Yo conozco muchas. Ahora la pregunta es: ¿cuántas familias conoces? Familias que anhelas decir: me encantaría que mis hijos fueran como este matrimonio, que mis hijos crecieran y fuesen como esta familia, o me encantaría trabajar tanto mi relación con Dios para que mi familia sea como esta otra familia. Familias ejemplares son algo escasas al día de hoy, sin embargo las necesitamos. Josué, en esta parte final del discurso, les dice a los habitantes del pueblo en el versículo 15: pero si a ustedes, de última, si a ustedes les parece mal servir al Señor, hoy elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Es un día de decisión, es lo que está diciendo él. Es un día de decisión, y es una decisión trascendental la que tenemos que tomar. Delante tienen ustedes la decisión de
seguir haciendo lo que hicieron sus familiares y servir a los dioses de sus familiares, seguir en ese sistema de vida viejo, sin Dios, sin la verdad de Dios. Pueden seguir de esa manera, pueden elegir vivir de la manera en la que viven en los días que se vive hoy en la tierra que habitan, como viven todos. Pueden decidir ustedes vivir en este sistema en el que vivimos, que nos dice que en Santa Fe 1 de cada 2 matrimonios en los primeros 2 años ya se declaran el divorcio. Estadísticas de Argentina, que 5 de cada 10 matrimonios, es decir, 1 de cada 2 en los primeros 5 años ya se han declarado el divorcio, y estadísticas que dicen que el día de hoy solamente 3 de cada 10 uniones terminan en matrimonio. Todo lo demás se queda solamente en convivencia, y esa convivencia se transforma en los datos de la separación en los primeros 2 años. ¿Quieres vivir de esa manera? O puedes decidir luchar para decir: mi casa, mi familia y yo vamos a servir al Señor. ¿Por qué decía que es importante entender esta idea de grupo familiar como hoy entiendo que es el grupo familiar, un grupo familiar reducido? Porque, hermano, vos toda tu vida no puedes hacerte carga de tus hijos. Llegará un momento en que ya no quedarán bajo tu responsabilidad. Aquí quiero sacar una mochila si alguno todavía la está llevando, ¿sí? La Biblia dice que los hijos deben vivir en obediencia a los padres. Sí, la Biblia lo dice. ¿Hay responsabilidad de los padres para que los hijos vivan de esa manera? Sí, la hay. Pero no puedes estar luchando con un hijo de 25, 35, 45 o 65 años que decida no servir a Dios y seguir sintiéndote culpable o responsable de que así sea. Eso significaría, hermano, no entender lo que es la etapa de la maduración. Sea responsable de sus actos. De tal manera que, como dice la Escritura, no se dirá más en Israel este refrán. Dice el Señor: los padres comieron las uvas y los hijos sufrieron las caries. De tal manera que de aquí en más, dice el Señor, eso que se decía antes: los padres comen las uvas y los hijos sufren las caries, es decir, lo mal que hacen los padres, los hijos lo van a pagar como consecuencia, no se va a decir más, no va a ser más un refrán en medio de ustedes, dice el Señor, sino que cada uno se hará responsable de lo que hace. De tal manera que, si bien yo puedo decir, si tienes un nene chiquitito, puedes mejorar la educación, la instrucción de tu hijo, hasta cierto momento te lo voy a decir. Pero si ya tu hijo está grandecito, ¿sí?, ya es un hombre, ya es una mujer, no te voy a decir: mira cómo viven tus hijos. Porque ya están en edad de tomar decisiones para vivir su vida espiritual o no con Dios. Si no, tendríamos que seguir llevando la carga de nuestros hijos hasta que nos muramos. Y la salvación en este caso sí es personal. Entonces, hermano, tu parte, hermana, tu parte es orar muchísimo. Si tienes un hijo o una hija que todavía no conoce de Dios, ora muchísimo. Intentá ser el mejor ejemplo que puedas ser. Empezá a preparar momentos en los cuales puedas compartirle una palabra de aliento, una palabra de amor, y llevarlo nuevamente a pensar en el Evangelio y orar fervientemente a ver si Dios concede que esa persona pueda llegar a la salvación. Pero no lleves la carga de decir: mis hijos no conocen a Dios por mi causa, porque ya son lo suficientemente grandes y Dios toca a la puerta de manera personal. Dios toca la puerta del corazón a manera personal. De tal manera que, como Dios tocó la puerta de tu corazón y vos dijiste: sí, quiero seguirte, también está tocando el corazón de ese hijo o hija, y él también tiene la responsabilidad de decir: sí, quiero seguirte, no quiero seguirte. No puedes decidir por él, porque si pudieras decidir por él o por ella, ya hubieses decidido que también conozca al Señor. Por otro lado, debo llevarlo hacia el otro lado. Tampoco, hijo, debes llevar la carga de tus padres durante toda la vida.
No podría yo decirte que si tú decides servir al Señor, tienes que llevar la carga de tu padre o tu madre que todavía no conoce de Dios, o que conociendo de Dios todavía no vive la vida plena del Evangelio. No te voy a ir a decir, creo que Dios tampoco te va a decir, claro, tú eres miembro de la iglesia, pero tu papá todavía se queda ahí en la esquina tomándose un par de cervezas con los amigos y no viene al culto para hacer eso. ¿Será tu responsabilidad? Yo creo que es lo suficientemente adulto como para tomar la determinación de seguir o no a Dios. Vuelvo sobre lo mismo, Dios toca la puerta del corazón de manera personal, no de manera colectiva. Si extiende su gracia para la familia, totalmente de acuerdo, pero eso es de manera personal. Hay una gracia extendida para la familia, pero uno de los miembros de la familia puede optar por no seguir a Dios. ¿Será que Dios es menos bueno? Por eso no. Dios sigue siendo bueno, pero sigue siendo también lo suficientemente bueno y amoroso como para aceptar cuando nosotros decimos, yo no quiero seguirte. Dios jamás te obligará a seguirle. Y jamás obligará a un miembro de tu familia a que le siga porque tú le sigues. Si así fuera, hermano, yo hoy podría descansar y decir, bueno, yo soy pastor, toda mi familia va a venir a los pies de Jesucristo, no vengo a hacer nada más. Si así fuera, agradeceríamos tanto, porque sabríamos que la familia de mi esposo toda va a venir a Jesucristo. Total, ella conoce a Dios. Sin embargo, sabemos que es una decisión personal. Es una decisión personal. Oramos, aprovechamos cada oportunidad para compartir el Evangelio, pero no te toca llevar una carga que Dios no te ha mandado a llevar. Entonces, deja la carga nuevamente a los pies de la cruz de Jesús y dile, Señor, yo te entrego a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas, para que ellos puedan conocerte. Yo voy a hacer mi parte, voy a hacer el mejor testimonio posible, voy a intentar sembrar una palabra cada vez que tenga ocasión, voy a aprovechar las ocasiones especiales para compartir tu palabra, pero sé que cada uno de ellos tiene que ser responsable. De la misma manera, hijo, no te toca andar llevando la carga de tus padres o de tus suegros, menos de tu suegra, menos todavía. Si decide conocer a Cristo, que lo haga, y si no, tampoco se haga llegar a los pies del Señor. Si fuese de esa manera, muchos no querrían convertirse para que no estar con su suegra en el cielo. Seguramente lo habrán pensado. La eternidad con mi suegra, no. Sí, mejor no me convierto. Una vez que se muera, ahí sí digo sí a Jesucristo. Pero no es lo que está pasando. Entonces, no lleves una carga que no tienes que llevar. Porque es aquí soy claro en esto. Tienes que tomar la decisión de que tu casa, tu familia y tú sirvan al Señor. Aunque tus hermanos no lo quieran hacer, aunque tus hijos no lo quieran hacer, o aunque tus padres no lo quieran hacer. Tu familia sos tú, tu esposa, tus hijos chiquitos. Si ya están grandes, siguen siendo parte de tu familia. Jamás van a ser no parte de tu familia, pero no puedes ir con ellos bajo la responsabilidad de decir, vamos a tomar la decisión de servir a Dios. Ya son grandes, tienen que tomarla de ellos. Tampoco podrás obligar a tus padres a decir, bueno, papá, yo soy cristiano, mi esposa también, y nuestras hijas van a ser cristianas, así que vos te tenés que hacer cristiano, porque dice la Biblia que en mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y lo más probable es que te dé como un palo en la cabeza. Entonces, que tu grupo familiar se consagre al Señor. Que tu grupo familiar se consagre al Señor. Y sí quiero abrir el panorama en esto. Necesitamos orar mucho. Quisiera Dios, que nuestros padres, hermanos, abuelos, sobrinos, nietos, conozcan a Jesucristo totalmente que sí. Hermanos, me encantaría decir que toda tu familia va a venir a los pies de Jesucristo, pero eso es una decisión que tiene que tomar cada uno de ellos. Te toca a vos orar y ser ejemplo. Te toca orar
y ganarlos para Cristo a través de tus acciones. Pero no te toca sobrellevar la carga de la responsabilidad de ¿qué hago si es que no quieres servir al Señor? ¿Será mi culpa? ¿Será suficiente que digan, no, yo no voy a la iglesia porque eres de mal testimonio? Eso no es tan así. No lleves una carga que no tienes que sobrellevar. Lleva tu cruz cada día. Tu cruz cada día. El Señor nos dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz, la cruz de su esposa, la de sus 4 hijos y me siga. No lo he leído yo. No lo he leído yo. Si alguno lo encuentra, compártamelo. Pero dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Dios bendiga. Dios bendiga y nos dé la gracia de que nuestras esposas conozcan a Jesucristo. Nos dé la gracia de que nuestros esposos, si no son creyentes, conozcan a Jesucristo. Esforcémonos como padres para no desalentar a nuestros hijos para que crezcan y quieran seguir viviendo en el Evangelio y no digan, mira cómo vives vos, así quieres que yo también vaya a la iglesia, sino que puedan vivir y ver a través de nuestro testimonio que vale la pena seguir a Jesucristo, pero no llevemos la mochila que no corresponde. Cierro diciendo algunas cosas en cuanto a los imperativos que aparecen aquí. Versículo 14, primeramente nos dice, entréguense y sírvanle. Entréguense a Él, sírvanle a Él. Si hay alguien que aún no le ha entregado el corazón, la vida al Señor, debe hacerlo. Entréguense a Él. No hay otra forma de vida que no sea la vida en Dios como la mejor que podemos recomendar. Ahora, esta vida de entrega a Dios es una vida de entrega para servirle. Tampoco nos sirve entregarnos a Dios y no querer vivir la plenitud de Dios. Dios desea que usted le sirva. En la iglesia anhelamos que usted le sirva. Estamos intentando hacer todo lo necesario para que cada uno de ustedes encuentre su lugar de servicio aquí. Para que cada uno de ustedes encuentre su lugar de servicio aquí. Abra los ojos a esta realidad espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y dones dados por Dios. Lo mejor que podemos hacerlo es ponerlo al servicio de Dios y caminar todos juntos o remar todos juntos si estamos en la barca hacia el mismo lugar. Tal vez la corriente nos quiera llevar para cierto lugar y nos tome mayor esfuerzo llegar. Pero si 5 remamos para un lado y 5 intentamos remar para el otro, lo más probable es que nos quedemos casi en el mismo lugar y al final la corriente nos termine llevando. Necesitamos empezar a unificar criterios. Necesitamos empezar a doblegar ciertas cosas en nosotros para ir juntos y correr, como dice el Señor Ageo, a esa visión que una vez que es puesta allí, todos corren hacia ella. Entréguense, sirvan. Por otro lado, otro imperativo nos dice en este mismo versículo 14, desháganse. No solamente te llama el Señor a entregarte y a servirle, sino a deshacerte de aquellas cosas que no te sirven en este camino. No puedes disfrutar la tierra prometida si todavía estás trayendo estas cosas. No entiendo, diría Josué, cómo después de todo lo que hemos visto, cómo hemos visto a Dios enviando las plagas para liberarnos, lo hemos visto a Él dejando atrás a Faraón y a sus jinetes, lo hemos visto a Él dándonos de comer 40 años, lo hemos visto entregarnos la tierra prometida en la cual ya algunos de nuestros hermanos habitan, lo hemos visto hacer tantas cosas, pero por las dudas. Si un día Dios no nos sirve, tenemos guardado el idolito en la mochila. Por las dudas, si un día Dios se enoja y no quiere escucharme, saco mi idolito y le oro para que Él me haga el milagro. No puedes servir a dos señores. Hay cosas que tienes que deshacerte. No son compatibles con este estilo de vida al que te está llamando el Señor. Tienes que deshacerte. He pensado en mí mismo, en qué cosas todavía tengo que deshacerme para hacer todo lo que Dios quiere que sea. Y me doy cuenta que hay cosas aún
para deshacerme. Pero, ¿sabes? Me doy cuenta de que aún hay cosas para deshacer. Hermanos, examinémonos. No creamos que no hay cosas de las cuales deshacernos, porque tal vez eso que nos hace creer que no tenemos nada de qué deshacernos pueda estar camuflado de orgullo, que tenemos el orgullo de que no tenemos nada de qué deshacernos, ¿sí? Así que tal vez tengamos que deshacernos del orgullo primeramente para luego reconocer que verdaderamente sí teníamos cosas de las cuales deshacernos. Como siervo, me doy cuenta que aún hay cosas de las que debo deshacer. Aún hay cosas de las que debo dejar atrás. Tal vez para algunos no sean graves, pero por más minúsculas que sean, como decía ayer en la predicación de los jóvenes, es un poco de levadura. Es un poco de levadura lo que hace que leude toda la masa. Ese poco puede ser muy perjudicial si lo dejamos crecer. Entonces, si hay algo de lo cual deshacernos, deshagámonos, porque va a ser importante. Por último, presto atención a dos imperativos más: sirvan y sirvamos. Sirvan, una opción personal. Sirvan, una opción personal. Decide servir a Dios, aunque los demás no sirvan a Dios, decide servir de manera personal. Aunque tu familia no te acompañe, decide servir. Aunque las puertas se cierren, decide servir. Aunque las puertas se cierren, decide servir. Me he preguntado muchas veces cuántas veces se han cerrado puertas en mi vida. Debo decir, varias. Varias veces se han cerrado puertas en mi vida. ¿Cuántas veces con la puerta cerrada he encontrado que hay cosas que puedo hacer? Tantas veces como se me cerraron puertas. Siempre que se cerró una puerta, Dios abrió mis ojos para darme cuenta que había otras cosas que hacer. No solamente esforzarme por entrar o abrir la puerta. Ya en su momento Él abrió para seguir haciendo lo que quería hacer cruzando la puerta. Mientras no estaba la puerta abierta, había otras cosas para hacer. Así que si sientes que todavía no estás dando todo lo que puedes dar, hermano, créeme, estamos intentando abrir la puerta. Estamos intentando abrir la puerta para que cada uno ocupe su lugar. Para que cada uno ocupe su lugar. A veces hay que esperar un poco. A veces hay que ser un poco paciente. A veces hay que acostumbrarse al cambio de puesto. Yo les cuento esto y espero no se burlen. Un día, cuando tenía 14 años, siempre jugaba a la pelota con los chicos de mi cuadra, siempre. Un día se iniciaba un campeonato de fútbol interbarrios y a mí me habían dicho que era lo suficientemente bueno como para ir y formar parte del equipo. Así que el día de la fecha, el día del fichaje, el día de la preselección, no sé cómo se llama esto, ¿sí? De la prueba, fui y me presenté como delantero. Jugué un partido como delantero y a mitad de tiempo el director técnico me dijo, delantero no, me dice, vamos a ponerte un poco más de media cancha. Pasaron 10 minutos y me dijo, no, te vamos a poner como defensa. 15 minutos después y finalmente terminé siendo el arquero. Por 2 años fui el arquero. Yo fui a probarme como delantero y terminé siendo un buen arquero. Yo creía que era bueno para algo. Muchos me decían que yo era bueno para algo. El director técnico dijo, tu lugar más útil va a ser este. Yo le podría haber dicho, señor, usted es un papanatas, yo soy el goleador de la cuadra, o me tiene de delantero o me voy a otro equipo. El que sabía la verdad era él, y la verdad que como arquero me fue bien. Conozco la historia de un gran delantero que terminó siendo recordado como un mejor arquero, Jorge Campos. Un gran jugador de fútbol que terminó siendo un gran arquero, y se lo conoce más como arquero que como lo que él hacía, que era hacer goles. Hermano, tal vez creas que tu lugar hoy es ser delantero.
Tal vez te tengamos que bajar a media cancha. Tal vez te tengamos que bajar a defensa. Tal vez te tengamos que bajar a arquero. O tal vez te tengamos que decir suplente. Pero sigue siendo parte del equipo. A mí me tocó ser suplente varias veces. Y lo lindo de ser suplente es que sabes que en cualquier momento puedes entrar a la cancha y que tienes menos minutos que los demás para hacer lo mejor que puedes. Porque anduviste todos los días rompiéndote el lomo como los otros, pero estás ahí esperando. Pero sabes que hay un momento en que te van a dar la oportunidad que vas a entrar y te dicen, mira, aquel no va más, yo necesito que hagas lo que él no puede hacer. A vos te necesito. He visto jugadores de fútbol que entran solamente a patear penales, que entran para ciertos tiros libres, están todo el tiempo ahí y entran para hacer cosas especiales. ¿Los hace ser menos miembros del equipo? No, porque si el equipo queda campeón, equipo titular, equipo suplente pasan a recibir el premio. Al menos que yo esté muy equivocado y sea muy ignorante. Pero equipo titular y equipo suplente pasan a recibir el reconocimiento. Hermano, aprendamos a servir de manera independiente, pero cierro con esto, como dice, mi casa y yo serviremos, ampliemos la misión. Hoy, de manera personal, decide servir. Si hay algún miembro de tu familia que no lo está haciendo, decide vos servir. Decide vos servir y sigamos orando. Y si Dios te concede que toda tu familia pueda servir, gloria a Dios. Sirvamos al Señor como familia. Sirvamos al Señor y alegrémonos y démosle gracias de que así sea. Mi oración como siervo, mi oración como pastor para esta congregación es que todas las familias que están aquí, todas las familias puedan servir al Señor. Le tengo que dar una buena noticia. Desde aquí, desde donde estoy yo, hoy en la plataforma, veo familias. Veo familias. ¿Y sabe qué? En los casos que no veo familias, tengo fe de que voy a ver familias. Algunos no les conozco la cara. Hay algunos de ustedes que están aquí que no les conozco la cara a los familiares. No significa que no ores por ellos. Si estuvieron, si alguna vez vinieron, si nunca vinieron, mi anhelo, como seguramente es el de ustedes, es que su familia también venga a Jesucristo. Hace unos meses, mientras hablaba con Matías, él me decía, pastor, yo lo que quiero es que mi esposa también venga a los pies de Jesucristo. Yo le podría haber dicho, no, hermano, vos servías, tostadita te va a servir. Dios fue bueno y dijimos, oremos, Dios va a hacer su obra, Dios va a hacer su obra. Quiero respuesta pronta, porque no había pasado un mes y ya Vanessa estaba diciéndole sí a Jesucristo. Y con eso la añadidura, y me alegra muchísimo de que así sea. Me alegra muchísimo de que así sea. Creo que estamos viviendo un tiempo en el que el Señor desea que como familias empecemos a servirles. Pero no que llevemos la carga de que si alguno no quiere hacerlo, es mi responsabilidad. Te toca orar y seguir adelante. Porque tal vez tu oración y el esfuerzo por seguir sirviendo al Señor sea la clave para que ese miembro de tu familia, que hasta ahora no ha venido a los pies de Jesucristo, que no está sirviendo, pueda empezar a servir. Que vean en ti que a pesar de la lucha y frustración que puede significar, decides servir al Señor. Delantero, mediocampo, defensa, arquero o suplente. Hoy me toca a mí ser, no sé qué me toca ser. Ya no sé si soy delantero, si soy arquero, si soy el director técnico o si soy el suplente. Lo que sé es que soy parte del equipo de Cristo nuestra fortaleza. Y sé que un día el Señor les va a dar otro pastor. Seguramente mejor que yo, porque para eso cambia Dios pastores. Para que puedan en el momento oportuno hacer ciertas cosas. Solamente es eso, es un cambio de posición. Un cambio de posición. Ustedes tuvieron un 9 de área espectacular por Rubén. Y se la bancó mucho tiempo. ¿Cuántos goles habrá hecho para el Señor? Pienso yo. Hoy le toca estar nuevamente ahí.
relajando los músculos un poquito, descansando un poquito, para seguir haciendo goles en otro lugar ahora. Y Dios nos va a permitir disfrutarlo también aquí. Pero hoy me toca. Y el día de mañana le va a tocar a ustedes estar acá. Este no es el lugar para el pastor solamente. Mi idea es que todos podamos ocupar el lugar que Dios nos ha puesto. Entonces, hermanos, les digo algo. He tomado la decisión. He tomado la decisión de que como Josué, mi casa y yo sirvamos al Señor. Mi casa y yo sirvamos al Señor. Espero que ustedes tomen la misma decisión. Que su casa y ustedes sirvan al Señor. Sea que sean todos los miembros o que sean algunos miembros. Dejando las mochilas de lado y confiando en la certeza de que Dios puede añadir a aquellos miembros de nuestra familia que aún no han venido a los pies de Jesucristo. De ser así, creo que Dios nos ha de bendecir de manera sobrenatural. Vamos a orar. Y voy a pedir a los músicos que puedan pasar, que podamos cantar aquella canción que cantamos hace un instante y declarar que Dios todavía puede hacer sendas donde creemos que no lo hay. Aquellos miembros de nuestra familia que parecen más duros y más reacios también pueden llegar a conocer a Jesucristo. Aquellos que son literalmente mucho más difíciles son los que a veces más gloria dan al Señor. Así que sigamos orando, porque si tenemos algún familiar que aún no conoce a Jesucristo, podemos decir que nuestra casa va a servir al Señor. Y vamos a hacer todo lo posible de nuestra parte para que los que hoy no lo están haciendo también puedan hacerlo. Si tienes a un familiar al lado, te pido que puedas abrazarlo o tomarlo de tu mano. Que podamos tomarnos un minuto para orar. Y si no lo tienes cerca, abraza a quien tienes al lado. Y vamos a orar. Y si ese alguien tal vez sabes que viene solo a la iglesia, vamos a orar. Vamos a orar por su familia, para que su familia también pueda venir a Jesucristo. Si hay alguno aquí que su familia no está viniendo, pienso en mis jóvenes, en mis adolescentes que son la punta de lanza, que son los primeros en estar viniendo. Dios les conceda que su familia venga a Jesucristo también. Sean ejemplo. Sean ejemplo. Sean ejemplo. Sigan adelante. Pienso en los padres que todavía están orando por sus hijos para que vengan a Jesucristo. Sigan siendo ejemplo. Sigan orando. Dios va a responder. Pienso en aquellos hijos que oran por sus padres, que quieren que estén mejores con el Señor, que sirvan al Señor, que amen al Señor. Seamos fieles, porque sin duda Dios nos va a dar respuesta. Dios puede hacer una senda donde creemos que no hay. Lo cantamos, lo declaramos y nos tomamos un tiempo para orar. Senda diosa. Señor, gracias por todo lo que haces y todo lo que harás. Y gracias por cada familia aquí representada, Señor, porque sin duda vamos a cosechar